Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Por algún motivo mi último video fue desmonetizado pese a que me limité a informar exactamente lo que indicaron varios medios noticiosos. Pero así es la vida en YouTube, cuando uno toca temas que pueden ser tabú. Antes de comenzar con las noticias, quiero hablar con ustedes sobre la situación de este canal. Y como dicen los dichos, el que no habla, Dios no lo oye. Y el que no llora, no mama. Quiero comunicarles que la curva de ingresos del canal en los últimos 3 meses ha tomado una tendencia negativa, donde usualmente mi recompensa por dedicarle tantas horas a este canal diariamente era de más o menos $250 al mes. Ahora se ha reducido a menos de $180 al mes, o más o menos el equivalente a menos de 70 centavos la hora. Esto incluye el ingreso de los que me patrocinan, que se hacen miembros de la zona privada del canal. Las causas son principalmente 2 factores. Número 1, una caída en popularidad. Y número 2, que YouTube esté de alguna manera reduciendo los ingresos que provienen de los anuncios. Naturalmente, el otro factor es, como sucedió en el video anterior, que fue desmonetizado. Si los ingresos continúan bajando durante este año 2024, me apena decirles que llegará el día de cerrar este canal o de reducir el tiempo significativamente que le dedico, porque es imposible justificar estar trabajando tantas horas todos los días para ganar una fracción de $1. Una manera en la cual ustedes me pueden ayudar con el algoritmo de YouTube, que también posiblemente esté alejando personas de este foro, es que siempre me den un like y aunque no vean el video completo, que lo dejen corriendo hasta el final. Y eso a su vez hará que el algoritmo recomiende o haga visible este canal a más personas. Ahora comencemos con los titulares de hoy. Orbán se reúne con Xi durante su visita sorpresa a China. Xi Jinping hace un llamado a los países poderosos del mundo para ayudar a Rusia y Ucrania a continuar diálogos directos. Videos enseñan qué fue lo que golpeó un hospital de niños ucranianos y Rusia está encendida. Guerra y armas, dice experto. El monitor de los derechos humanos de las Naciones Unidas acusa a un misil ruso por ataque contra el hospital de niños en Kiev. Stoltenberg condena a Rusia por su ataque a gran escala de misiles contra Ucrania. Ucrania confirma la muerte de 4 niños en el ataque ruso del lunes contra Kiev. Rusia promete responder al ataque de un dron ucraniano que incendió un supuesto almacén de municiones. Guerra en Ucrania. ¿Por qué China está realizando ejercicios militares en Bielorrusia? Corte rusa halla culpables de terrorismo a una dramaturga y a una directora de teatro. Una corte rusa ordena la detención de la viuda del líder de la oposición, Alexei Navalny, que vive en el exterior. Primer ministro de India, Modi, llega para conversaciones con Putin en su primera visita desde que comenzó la guerra en Ucrania. Zelensky, sobre primer ministro Modi en su reunión con Putin en Moscú. Gran desilusión. Japón y Filipinas firman un pacto de defensa ante su preocupación común por China. Biden le da la bienvenida a los líderes de la OTAN en Washington, D.C. para el aniversario de la cumbre número 75. La OTAN está perdiendo la paciencia con uno de sus miembros, y no es el que usted piensa. Canadá le urge a Israel que cancele la decisión de aprobar nuevos asentamientos en Cisjordania. 5.300 nuevos asentamientos ilegales aprobados en Cisjordania, ocupada. Netanyahu dice, el acuerdo de Gaza debe permitir que Israel continúe batallando hasta que las metas de la guerra se cumplan.
Hamas acusa a Netanyahu por crear obstáculos en las negociaciones del cese al fuego. Miles escapan de sus casas en Gaza y de hospitales debido a que Israel ordena nuevo desalojo masivo. Los miembros de la OTAN prometen 43 billones de dólares para Ucrania, mientras ataques rusos matan a 29, dañan infraestructura. Las elecciones en Francia terminan sin una mayoría. Esto es lo que puede suceder ahora. Misión Naval Europea dice que destruyó 2 drones en el Golfo de Adén. La fragata de guerra iraní, Shahan, se volcó. Barco de contenedores de bandera de los Estados Unidos fue blanco de un objeto volador en el Golfo de Adén. El 2024 puede ser el más caliente, ya que junio rompió las marcas anteriores. Como les mencioné en los resúmenes noticiosos anteriores, el señor Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, tomó posesión de la presidencia del Consejo de las Naciones Unidas el 1 de julio, donde inmediatamente viajó a Ucrania, y 48 horas después viajó a Moscú, y 48 horas después anuncia que viajó para reunirse con el presidente de China, presentándose como representante de la Unión Europea, en una visita sorpresa, donde el tema principal que discutió con el presidente Zelensky, con el presidente Putin y con el presidente Xi Jinping fue cantando las cosas como realmente son, para discutir y para impulsar el plan de rendición de Ucrania. De hecho, en su reunión con el presidente de China, Xi Jinping hizo un llamado para que las potencias mundiales ayuden a Rusia y a Ucrania a sentarse para hablar de paz, que como dije hace unos segundos atrás, es para obligar a Ucrania a detener esta guerra, rindiéndose a los pies de Putin. Les repito que estos viajes en ningún momento tienen el apoyo de los ministros que componen el Consejo de la Unión Europea, ni del presidente de la Comisión Europea, ni del presidente del Parlamento Europeo. El señor Viktor Orbán se defendió diciendo que él es el único que puede hablar libremente con las partes en conflicto. Así que él se autonombra como el único que puede negociar entre Rusia y Ucrania. Esto me recuerda que el presidente de Turquía, el señor Erdogan, dijo exactamente lo mismo. Ya que mencionamos a Ucrania, peritos en temas de guerra y de sus armamentos desmintieron al ministro de la Defensa de Rusia en su alegato de que ellos solamente atacaron blancos militares y que los misiles que impactaron la ciudad de Kiev, particularmente los 2 hospitales, fueron misiles de las baterías antiaéreas que están en dicha ciudad. Los peritos indicaron que los mentirosos en este lamentable incidente son los rusos y que estos ataques son crímenes de guerra. A las palabras de los peritos se unió el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde, a mi entender, en algún momento se estarán presentando más querellas contra Putin, y el nuevo ministro de la Defensa de Rusia en la Corte Internacional Penal. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, también condenó todos estos ataques de misiles rusos contra la población civil de Ucrania, que se realizaron, como dije anteriormente, en el corto resumen de ayer, que dichos misiles impactaron edificios de oficina, edificios de apartamentos, un hospital pediátrico, o sea, de niños, y un hospital de maternidad. E indicó que en la cumbre de la OTAN, donde se reúnen los aliados, decidirán durante esta semana incrementar su apoyo a Ucrania. Relacionado a este incidente, la administración militar de la capital de Kiev escribió en su cuenta de Telegram que un total de 27 personas, incluyendo 4 niños, perdieron la vida por el impacto de misiles rusos en la ciudad, dejando a 117 ucranianos heridos. Y añade
que 2 trabajadores adultos murieron en el hospital. En estos momentos en Ucrania hay un luto decretado nacional y una campaña de donaciones para financiar la reconstrucción del hospital para niños. Además, las autoridades presentaron evidencias de pedazos y componentes de los misiles rusos que impactaron la ciudad. En la ciudad natal del presidente Zelensky, que también fue atacada, llamada Kryvyi Rih, se informa que hasta este momento hay 10 personas que fallecieron en lo que se describe como un edificio de la infraestructura industrial de la ciudad, donde además por lo menos murió una persona en la ciudad de Dnipro, donde hasta ahora los ataques causaron la muerte de hasta 40 civiles. Recordemos que hasta que no se remuevan todos los escombros y no se conozca si los heridos pudieron sobrevivir a sus heridas, no se sabrá la cifra final de muertos en estos ataques. Antes de sus ataques, Rusia prometió una venganza por los ataques contra sus depósitos de combustible necesarios para sus tropas. También prometió venganza por la destrucción por un dron de Ucrania de un almacén de municiones en Voronezh, donde estas municiones son utilizadas por las tropas que están invadiendo a Ucrania. Voronezh queda como a 200 millas de la frontera este de Ucrania. Para agravar las tensiones en esa parte del mundo, se informa que las Fuerzas Armadas de China están llevando a cabo un ejercicio militar conjunto con el ejército de la República de Belarus, a pocas millas de la frontera con Polonia, con la excusa de que son ejercicios para enfrentarse contra actos terroristas, ya que la República de Belarus ahora es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, dirigida por China. Y como les indiqué anteriormente, esta organización se está convirtiendo en un conglomerado militar, como lo es la OTAN. A mi entender, uno no hace ejercicios militares contra el terrorismo en una zona al aire libre, como si uno se estuviera preparando para batallar contra un ejército de otro país. Estos ejercicios antiterrorismo se hacen en escenarios urbanos y no campestres. Para mí, estos son operaciones psicológicas y políticas para tener en tensión a países de la OTAN, como en este caso a Polonia, y para llevar un mensaje de que la OTAN no es la única organización conjunta de autodefensa. Mientras tanto, en Rusia, una corte halla culpables de terrorismo a una dramaturga y a una directora de teatro, con una sentencia de 6 años de cárcel a cada una. Esto es parte de la represión de la Rusia totalitaria contra sus ciudadanos, contra todo aquel que de alguna forma o manera critique el gobierno de Vladimir Putin. Estas 2 señoras se arrestaron hace un año atrás, por ende ya llevan un año en prisión. La contradicción es que esta obra teatral preparada por estas señoras, llamada Finist, el valiente halcón, fue aprobada por el Ministerio de Cultura de Rusia y ganó el premio de la Máscara Dorada, que es el mayor galardón teatral de Rusia. Relacionado a la noticia anterior, y como otro ejemplo de la opresión dentro de Rusia, una corte emitió una orden de detención en contra de la viuda del fallecido líder político de la oposición, Alexei Navalny. Navalnaya Navalny acusó a Putin de la muerte de su marido y prometió continuar con sus actividades. Los funcionarios rusos han negado su participación en el envenenamiento de Navalny, donde tuvo que ir a un hospital fuera de Rusia para tratamiento. Y también niegan cualquier participación en la muerte de Navalny en prisión. Navalnaya Navalny se burló de la orden de detención emitida por la corte en la plataforma de las redes sociales conocida como X, diciendo que es Putin quien debería ser procesado. Su portavoz, Kira Yarmysh,
describió el fallo del tribunal como un reconocimiento de los méritos de la viuda. El Tribunal del Distrito de Basmani de Moscú acusó a la señora Navalny de presunta participación en un grupo extremista. Se alega que se van a emitir más órdenes de detención en esta nueva ola de Putin para encarcelar y destruir la oposición. Pensando yo como los locos, yo podría decir que este poder de emitir órdenes de detención y de encarcelar a personas con cargos de pertenecer a la oposición es un poder que me imagino que quiere tener Trump y que en teoría cuando sea presidente tal vez lo tenga, ya que puede ordenarle a un juez la detención y que condene a personas de la oposición, porque el nuevo poder dice que no se puede cuestionar ni impedir, porque el nuevo poder dice que no se le puede cuestionar ni pedir explicaciones a un presidente por sus acciones. Y tiene el poder de perdonar a toda persona que en su representación haga un acto ilegal. Mientras estaban llevando a cabo los ataques contra blancos civiles en 5 ciudades de Ucrania, el primer ministro de India estaba visitando al presidente Putin en Moscú, en su primera visita desde que comenzó la guerra en Ucrania. Estos dos países se han mantenido unidos pese a que Rusia ha estado durante todo este tiempo reforzando su relación con China, donde ustedes saben que entre India y China existen tensiones territoriales. Y la campaña armamentista de India está enfocada para que tenga un poder disuasivo contra China. Los portavoces de ambos gobiernos lo que indican es que esta es una reunión que le brinda oportunidades a los dos líderes de discutir diferentes temas de mutuo interés y de presentar sus perspectivas sobre lo que está ocurriendo en el escenario regional y mundial. Recordemos que India continúa siendo un cliente del armamento de Rusia y que además es cliente del petróleo ruso. Por otro lado, un medio noticioso de India dice que el presidente de Ucrania está molesto y decepcionado con la visita del primer ministro Modi para ver al presidente Putin. Según este medio noticioso, esta visita es un golpe devastador a los esfuerzos de paz en Ucrania. En Asia se ha firmado un pacto de defensa histórico entre el país de Japón y Filipinas, donde este lunes llegaron a un acuerdo de defensa que permite, según dice la noticia, el despliegue de fuerzas de Japón para maniobras militares conjuntas, donde se utilizará munición real o bala viva. Este es un acuerdo histórico entre estos dos países que han decidido olvidar el pasado, ya que durante la Segunda Guerra Mundial Japón invadió las Filipinas, haciendo barbaridades inhumanas contra la población de ese archipiélago. Según el artículo, este acuerdo se concretó debido a que ambos países tienen en la actualidad un enemigo común, y ese enemigo común es China. Durante esta semana se celebra la cumbre de la OTAN en los Estados Unidos, en momentos donde la oposición estadounidense está llevando a cabo una contundente campaña dirigida a la condición mental del presidente Biden, donde a su vez el presidente Biden, dentro de dicha organización, está criticando y presionando al país de Canadá por no estar cumpliendo con sus obligaciones con dicha organización. Aparentemente, por la pasada década, Canadá no ha cumplido con la meta y la promesa de asignar el 2% de su Producto Nacional Bruto para el gasto de la defensa, que es un requisito que tienen todos los países miembros de la OTAN. Según el medio noticioso Político, solo 23 países de los 32 miembros de la OTAN están cumpliendo con su responsabilidad de gastar el 2% de su Producto Bruto Nacional en la industria de la defensa. Y algo que no habla muy bien de Canadá es que Canadá es uno de los miembros fundadores de esta organización y por ende se supone que sea ejemplo
para los demás. En esta reunión de la cumbre de la OTAN, en su aniversario número 75, debe existir una gran preocupación por los acuerdos para lo que queda del año 2024 y los del año 2025 en adelante, debido a dos razones. Número uno, que Francia no pueda cumplir con los acuerdos debido al nuevo Parlamento, con dos grupos que se oponen a cualquier ayuda para Ucrania. Y número dos, la posible pérdida del presidente Biden en las elecciones de noviembre del año 2024, donde un presidente Trump ha expresado sus deseos de suspender las ayudas a Ucrania y hasta de retirarse de la OTAN. Francia es un país reacio a ofrecer su ayuda a otros países. El presidente Macron ha sido una excepción, pero al mismo tiempo es un país que pretende que todo el mundo los ayude. O sea, que su comportamiento histórico ha sido: yo no ayudo, pero a mí me tienen que ayudar. Y por otro lado tenemos a Donald Trump, que por sus actuaciones se quiere retirar de compromisos internacionales, excepto por sus compromisos con Israel. O sea, como dice el dicho, por Israel bota la bola del parque. Recordemos que han salido una serie de artículos durante este año 2024, donde la OTAN percibe que el señor Donald Trump va a ganar las elecciones de noviembre del año 2024 y quieren ver qué acciones tienen que tomar para que la OTAN sobreviva sin los Estados Unidos. El proyecto 2025 de Heritage Foundation contempla cambios significativos en todas las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos y también habla de cambios en la OTAN, donde de seguro los miembros de la OTAN habrán leído el plan presentado en el proyecto 2025 y que dentro de los cambios que se van a implementar en la OTAN se menciona que las personas que representen a los Estados Unidos y todo embajador tiene que ser completamente leal a Donald Trump y no a la Constitución o a la Carta Existencial de la OTAN. Y aprovecho para decirles que la única estructura dentro de los Estados Unidos que no cambia en el proyecto 2025 es la Corte Suprema, ya que tiene completa mayoría republicana y que está controlada por los donantes republicanos. Y porque los jueces republicanos han mostrado su lealtad a Donald Trump y no a la Constitución. Y por lo que se puede ver, estos jueces republicanos están llevando a cabo y son parte del Plan 2025, dándole las herramientas y el poder a Donald Trump para llevar a cabo el Plan 2025. En la zona privada del canal, para los patrocinadores, estaré dando esta semana una charla del contenido de la Agenda 2025 con respecto a la OTAN. Por otro lado, Canadá ha sido uno de los países más activos condenando las acciones por parte del gobierno de Israel, donde le acaba de solicitar en carácter de urgencia al primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, que el gobierno cancele su decisión de aprobar que colonos construyan sus hogares y urbanizadores construyan complejos residenciales en territorio ocupado de Cisjordania. El Ministerio del Exterior de Canadá escribió lo siguiente en su cuenta de la red social X. Canadá se opone firmemente a la decisión del gobierno de Israel de aprobar nuevos asentamientos en Cisjordania. Las acciones unilaterales, como el debilitamiento financiero de la Autoridad Palestina y la ampliación de los asentamientos, contravienen el derecho internacional. Cierro la cita. Lo que acabo de decir está relacionado directamente con la siguiente noticia que dice, y cito, en Cisjordania, el Consejo Supremo de Planificación de Israel aprobó casi 5.300 nuevas viviendas para colonos en terreno ocupado ilegalmente de Cisjordania. Cierro la cita. Esto naturalmente no aporta nada
para que se llegue a una paz entre los palestinos y los israelíes. Recordemos que este movimiento de colonos está respaldado por personas muy importantes y poderosas en el gobierno de Israel, que son el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional de Israel, donde yo me imagino que como el Consejo Supremo de Planificación de Israel debe reportarse al primer ministro Benjamín Netanyahu. A su vez, esto significa que Benjamín Netanyahu respalda estos asentamientos ilegales. Y ya que hablamos de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu prácticamente ha dicho que él podría contemplar un acuerdo de paz que incluya que ellos pueden seguir guerreando contra Hamas. O sea, un alto al fuego disparando, cañoneando y bombardeando a Gaza. La reacción por parte de Hamas fue inmediata, acusando a Benjamín Netanyahu, como dice el titular, de estar creando obstáculos para un alto al fuego, ya que la posición de Netanyahu es que cualquier acuerdo de paz no puede bloquear a Israel de cumplir con sus objetivos, donde naturalmente ese objetivo es eliminar a Hamas. Otra vez, como he mencionado en varios programas, Israel no quiere paz. Israel quiere guerra. Israel quiere aprovechar el momento para deshacerse de Hamas y de todos los palestinos. En las noticias regulares anteriores de esta semana, les indiqué de que Israel tiene a los palestinos como una bolita de ping-pong, ordenando su desalojo de una ciudad a otra y después su desalojo hacia la ciudad donde ya fueron desalojados. Durante el día de hoy se informó que otra vez se han dado órdenes de desalojos en masa en diferentes sectores de la ciudad de Gaza, donde se incluye el desalojo de todos los pacientes, donde algunos deben estar en condición crítica y al borde de la muerte del hospital de la Sociedad de Amigos Benevolentes y del Hospital Bautista Al-Ali. Las Fuerzas Armadas de Israel ordenan estos masivos desalojos porque van a llevar a cabo otro asalto por tierra. Las Naciones Unidas y la Iglesia Episcopal que opera el Hospital Bautista condenan las acciones por parte de Israel contra estos hospitales. Mientras se llevan a cabo estos masivos desalojos, se informa de que en las últimas 24 horas, por lo menos 50 personas han perdido la vida. Y entre estas 50 personas, por lo menos hay 5 niños que fallecieron por un ataque de un dron de Israel mientras jugaban en el campo de refugiados de Burey. Además informa de que cientos de camiones con alimentos y productos de primera necesidad están rezagados en el lado de Egipto de la frontera con la Franja de Gaza. Hay que hacer notar que ha pasado, a mi entender, demasiado tiempo desde que el fiscal general de la Corte Internacional Penal solicitó órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y no hemos visto que los jueces hayan emitido dichas órdenes de detención, ni en contra de Netanyahu y el ministro de la Defensa, ni en contra de los líderes de Hamas, donde en Israel se le ha quitado la vida exponencialmente a más civiles y niños que en Ucrania. Para mí, esto puede ser una señal de que los jueces de la Corte Internacional Penal están siendo influenciados para no actuar. Regresando al tema de la OTAN, los líderes de esta organización o sus representantes están llegando a Washington DC para su cumbre, donde también llegó el presidente de Ucrania, el señor Zelensky. Supongo que el presidente de Ucrania está presente para pedir más armamento, incluido baterías antiaéreas y posiblemente para solicitar una presencia más activa de los miembros de la OTAN dentro de Ucrania. Una noticia indica de que los miembros de la OTAN han prometido ayudas que ascienden a 43 billones de dólares para Ucrania anualmente. Y como sabemos, Francia asignó una cantidad adicional que se va a estar dando anualmente hasta el año 2027.
que casualmente es el año del fin de la presidencia de Macron. El señor Macron, además, le dijo a Zelensky que iba a enviarle aviones de combate y soldados para entrenar a los reclutas ucranianos. Un artículo dice que durante esta reunión se va a establecer que Ucrania está en una ruta irreversible para ser miembro de la OTAN, donde esto naturalmente va a causar mucha molestia en Moscú. Y por ende, podemos esperar ataques más severos contra Ucrania. Recordemos que todavía estamos en espera de las nuevas políticas de Putin, de dónde y cuándo y cómo se utilizan las armas tácticas nucleares de Rusia. En el caso de Francia, como les indiqué en las noticias regulares anteriores, debido a que nadie tiene el control o mayoría absoluta en el Parlamento de Francia y que la derecha y la izquierda no favorecen que Francia le esté brindando ayudas a Ucrania, de seguro que se van a unir para bloquear todas las ayudas prometidas por el presidente Macron, más paralizar su gobierno. Como les dije anteriormente, aquí el gran ganador se llama Vladimir Putin. En noticias de relleno se informó que la fragata de misiles de nombre Shahan, mientras estaba conduciendo algún tipo de mantenimiento en su cuarto de máquinas, hubo una entrada de agua que hizo que el barco se volcara y se hundiera en los muelles de la ciudad Bandar Abbas, en la costa sur de Irán. Esta fragata solo tenía 6 años navegando, así que es un buque relativamente moderno. En este accidente por lo menos falleció una persona. Los hutíes continúan activos en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, donde se informa que en las últimas horas la coalición naval pudo derribar por lo menos 2 drones lanzados por los hutíes y que alegadamente los hutíes están trabajando para mejorar sus lanchas autónomas explosivas, ya que aparentan ser más efectivas contra los barcos mercantes. Y supongo que la razón es que a diferencia de los drones, los misiles cruceros y los misiles balísticos no pueden ser interceptados por los misiles de la coalición naval. Y por ende hay muy poco que puedan hacer los barcos mercantes para defenderse de esas lanchas autónomas. Durante el día de hoy, 9 de julio, se reportó que un barco mercante de contenedores con bandera de los Estados Unidos reportó que un objeto volador impactó el mar, produciendo una explosión cercana al barco, a 180 millas de la costa de Yemen. No se reportaron daños al barco, ni marinos mercantes heridos. El barco continúa su curso normalmente a su próximo puerto. Como se esperaba, los hutíes reclamaron impactos directos contra este barco mercante. A nivel del clima planetario, el año 2023 ha sido el más caluroso y el mes de junio del año 2024 también rompió marcas de calor, donde los científicos en estos momentos están diciendo de que el año 2024 va de camino a convertirse en el año más caluroso de la historia moderna de la Tierra. En otras palabras, el calentamiento global está imparable. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.